Cuando Sarah Reeves regresó después de 5 años, había envejecido 20 y llevaba cicatrices en patrones geométricos que nadie podía explicar. A la mañana siguiente de su testimonio sobre la instalación subterránea, el detective Webb descubrió que 4 familias más habían desaparecido de los campamentos en todo el noroeste del Pacífico. Sarah Reeves estaba en el garaje, marcando artículos en su portapapeles, mientras la luz de la mañana se filtraba por la ventana polvorienta. Saco de dormir. 4. Estacas de tienda. 12. Linternas con baterías extra. Botiquín de primeros auxilios. Había empacado para este viaje 3 veces ya, pero David insistía en que estaba pensando demasiado. «Es solo acampar, no un alunizaje», gritó David desde la entrada, donde sujetaba la nevera al portaequipajes del viejo SUV. Su voz tenía ese entusiasmo forzado que había adoptado desde que perdió su trabajo en el estudio de arquitectura hacía 3 meses. Sarah fingió no darse cuenta. Tyler irrumpió por la puerta, su energía de 11 años apenas contenida. «Mamá, ¿puedo llevar mi brújula? ¿La que papá me dio en mi cumpleaños?» «Ya la empaqué, cariño», dijo Sarah, despeinando su cabello arenoso. «Está en el bolsillo lateral de tu mochila». Emma salió de la casa, su desagrado de 14 años evidente en cada movimiento. «Todavía no entiendo por qué tenemos que ir a un lugar sin señal de celular». «¿Y si pasa algo importante?» «¿Cómo qué?», preguntó David, asegurando la última cuerda elástica. «Que Trevor Martínez por fin te mande un mensaje». «Papá». El rostro de Emma se puso rojo y regresó a la casa dando pisadas fuertes. Sarah lanzó a David una mirada. Habían acordado que este viaje debía ser especial, que no permitirían que el estrés de los últimos meses se filtrara en ese fin de semana. El viaje anual de campamento al Parque Estatal Montaña Cascade había sido su tradición por 8 años ya, desde que Tyler tenía 3 y Emma 6. Cuando el dinero era mejor y las preocupaciones más pequeñas, «Hablaré con ella», dijo Sarah. Pero David la tomó del brazo con suavidad. «Déjala ser dramática. Se olvidará de Trevor en cuanto vea las estrellas allá afuera». «¿Recuerdas el año pasado?» Se quedó despierta hasta las 3 de la mañana solo mirando las estrellas fugaces. Sarah sonrió ante el recuerdo. David tenía razón. Emma siempre se quejaba antes del viaje y luego nunca quería irse cuando estaban allí. La naturaleza tenía ese efecto en todos, despojándolos del ruido de la vida diaria hasta que solo quedaba lo importante. Al mediodía estaban listos. Sarah hizo un último recorrido por la casa, revisando cerraduras, programando los temporizadores de las luces. En la cocina, se detuvo frente al calendario familiar, del 15 al 18 de junio de 2019, bloqueado con marcador rojo, «Aventura familiar Reeves». Había escrito Emma con su letra prolija meses antes de decidir que era demasiado grande para las aventuras familiares. «Mamá, vamos ya», gritó Tyler desde el auto. «Papá dice que podemos parar por helado en el camino». Sarah tomó su bolso y se dirigió a la puerta, deteniéndose para mirar una vez más su ordenada casa suburbana. Todo en su lugar, todo normal y seguro. Cerró la puerta con llave, sin saber que nunca volvería a girar esa llave. El sub salió de la entrada, David saludando a su vecino, el señor Chen, que regaba sus rosas. La charla emocionada de Tyler llenaba el coche mientras tomaban la carretera principal rumbo al norte, hacia las montañas. El camino de grava se estrechó cuando David condujo más profundo en el Parque Estatal Montaña Cascade. La tarde se filtraba entre los abetos Douglas gigantes, creando patrones cambiantes sobre el parabrisas. Habían pasado el último campamento ocupado hacía 20 minutos, rumbo a la sección remota que David había descubierto en un foro de campamento poco conocido. «¿Ya casi llegamos?» Tyler pegó su cara a la ventana, mirando cómo el bosque se hacía más denso. «Debe ser justo después de esta curva», dijo David, consultando el mapa dibujado a mano que había impreso del sitio web. El tipo dijo que buscáramos un cedro caído sobre el arroyo, y luego girar a la izquierda en la gran roca. Sarah observó el mapa sobre su hombro. «Esto parece demasiado aislado, David. Tal vez deberíamos habernos quedado más cerca del área principal de campamento. El punto es alejarnos de la gente», respondió David, aunque su voz tenía un matiz de duda. Además, el foro decía que este lugar junto al arroyo Blackwater es increíble, completamente intacto.
Emma levantó la vista de su libro. ¿Arroyo Blackwater? Suena a algo de película de terror. Es solo un nombre, dijo Sarah, aunque algo en ella también se inquietó. Encontraron el cedro caído exactamente donde indicaba el mapa, su enorme tronco cruzando el arroyo como un puente natural. La roca apareció después, cubierta de un musgo inusual que parecía casi fosforescente bajo la luz moteada. David giró a la izquierda por lo que apenas podía llamarse camino, las ramas raspando los costados del auto. El claro se abrió de repente. Era perfecto, casi de manera antinatural. Un área plana y circular rodeada de árboles enormes, con el arroyo murmurando en un borde. El suelo estaba cubierto de agujas de pino, y un círculo de piedras para fogatas se alzaba en el centro, aunque parecía antiguo, las rocas ennegrecidas por incontables fuegos. «Esto es increíble». Tyler saltó antes de que el coche se detuviera, corriendo hacia el arroyo. «Tyler, espera», gritó Sarah, pero él ya estaba agachado junto al agua, examinando las piedras negras y lisas que le daban nombre al arroyo. Pasaron la siguiente hora montando el campamento. La tienda se levantó fácilmente en el terreno nivelado y David acomodó las sillas alrededor del círculo de piedras mientras Sarah organizaba la comida en la mesa de picnic que alguien había dejado allí años atrás. Emma ayudó de mala gana, aunque Sarah la sorprendió admirando el dosel de árboles sobre ellos, como una catedral. «Ni una sola barra de señal», anunció Emma levantando su teléfono en varias direcciones. «Estamos completamente incomunicados. De eso se trata», dijo David. Pero Sarah lo vio revisar su propio teléfono también, frunciendo el ceño ante el mensaje de «sin servicio». Cuando el sol comenzó a descender detrás de las montañas, Sarah caminó por el perímetro del campamento. A unos 10 metros de la tienda encontró marcas extrañas en varios árboles, arañazos deliberados que formaban patrones que no podía identificar. Parecían recientes, la madera expuesta aún pálida contra la corteza oscura. «David, ven a ver esto», llamó. Él se acercó, pasando los dedos por las marcas. Probablemente alguien marcando senderos, o tal vez osos. «Los osos no hacen patrones geométricos», dijo Sarah en voz baja. El sábado por la tarde descendió sobre el campamento con un peso inusual. Sarah revolvía el guiso mientras David alimentaba el fuego con ramas pequeñas, las llamas proyectando sombras danzantes contra los árboles. Tyler estaba sentado en el suelo junto a su padre, tallando un palo con su navaja bajo la mirada atenta de David. «Ya salen las estrellas», dijo Emma, olvidando su mal humor mientras inclinaba la cabeza hacia atrás. El cielo sobre el claro estaba perfectamente despejado. Estrellas comenzaban a perforar el lienzo oscuro. «Pidan un deseo con la primera que vean», dijo Sarah, sirviendo el guiso en los tazones. Fue entonces cuando el olor los golpeó, súbito y abrumador, como monedas de cobre mezcladas con un agudo aroma a ozono, como si un rayo hubiera caído cerca. Pero el cielo estaba despejado. «¿Qué es eso?» Tyler frunció la nariz, dejando el palo a un lado. David se puso de pie, escaneando el bosque oscuro. «Quizá algo muerto cerca. Los animales a veces, ya sabes, se esconden cuando están enfermos». «No huele a descomposición», dijo Sarah con calma. Había crecido en la zona rural de Montana, conocía el olor de las cosas muertas. Esto era distinto, casi eléctrico. El olor se intensificó, luego se desvaneció, dejando solo el aroma normal de humo de leña y pino. Cenaron en un silencio inusual, todos atentos a los sonidos del bosque. El arroyo sonaba más fuerte. Su murmullo adquiría un tono casi vocal. «Voy a revisar esas marcas otra vez», dijo David, después de cenar, tomando su linterna. «¿Por qué?», preguntó Sarah, sin querer que saliera del círculo de luz del fuego. «Me molestan. Quiero ver si hay más». Desapareció en la oscuridad. Sarah contó sus pasos, siguió el haz de su linterna. Emma se acercó a ella en la banca. «Mamá, algo se siente mal aquí», susurró Emma. Antes de que Sarah respondiera, Tyler señaló el arroyo. «Miren el agua». Las piedras negras del fondo brillaban tenuemente, una luminiscencia azul pálida que palpitaba como un corazón. Sarah se levantó, atrayendo a sus 2 hijos hacia ella. «¡David!», gritó. «¡Vuelve!». El haz de la linterna dejó de moverse. Quedó suspendido entre los árboles por un largo momento, y luego empezó a regresar. Cuando emergió a la luz del fuego,
Su rostro estaba pálido. «Hay más marcas», dijo lentamente. «Docenas. Y Sara, son recientes. La sabia aún corre». Decidieron dormir por turnos. Sara tomó la primera guardia, sentada junto al fuego moribundo, mientras su familia se apretaba dentro de la tienda. Cada sonido la sobresaltaba, cada sombra parecía moverse. Alrededor de las 2 de la mañana, despertó a David para su turno. Debió haberse quedado dormida porque de repente David la sacudía dentro de la tienda. La luz gris del amanecer se filtraba por la tela. «Sara, despierta. Hay alguien afuera». Ella se incorporó, el corazón desbocado. David estaba agachado en la abertura de la tienda, espiando por una rendija de la cremallera. Tyler y Emma seguían dormidos, acurrucados en sus sacos de dormir. «¿Quién?», susurró Sara. «No lo sé. Solo están ahí. Junto al arroyo. Han estado ahí 1 hora». El guardabosques Bill Henley llevaba 15 años haciendo rondas los lunes por la mañana y conocía cada campamento del Parque Estatal Montaña Cascade de memoria. La sección remota junto al arroyo Blackwater rara vez recibía visitantes, por eso siempre la revisaba al final. El acceso era pésimo, y la mayoría de los campistas preferían los sitios desarrollados cerca de los servicios. El sub azul era visible desde el camino, estacionado exactamente donde debía. Bill detuvo su camioneta al lado, notando las placas de California. Recordaba la reservación, la familia Reeves, de viernes a domingo. Ya era lunes, pasada la hora de salida. «Hola», llamó Bill, acercándose al campamento. «Servicio del parque». El silencio fue su respuesta. La tienda estaba perfectamente armada, la lona tensa, las estacas bien colocadas. «Montaje profesional», pensó. «Esta gente sabía lo que hacía. ¿Hay alguien ahí?». Caminó más cerca, notando las sillas aún alrededor del círculo apagado. Una olla sobre la parrilla, y al mirar dentro encontró guiso, coagulado, y empezando a oler mal. Había tazones en la mesa de picnic, comida a medio comer, cucharas aún apoyadas como si la familia simplemente se hubiera levantado a mitad de la comida y se hubiera ido. Bill sintió el primer escalofrío de inquietud. Se acercó a la tienda, llamando otra vez antes de abrir la cremallera. 4 sacos de dormir acomodados con cuidado, pertenencias personales en los bolsillos de malla, un osito de peluche sobre uno de los sacos de los niños, carteras en las bolsas de los adultos, teléfonos conectados a un cargador portátil ya descargado. Retrocedió y tomó su radio. «Central. Aquí Henley en el campamento 7 hasta 3. Sección Blackwater Creek. Tengo un campamento abandonado. Familia de 4 supuestamente salió ayer, pero todas sus cosas siguen aquí. El vehículo también. Recibido, Bill. ¿Alguna señal de problema?». Bill recorrió el perímetro, su ojo entrenado buscando pruebas. No había sangre, ni señales de pelea, ni tela rota o pertenencias esparcidas. Lo único inusual era la absoluta normalidad de todo, como si la familia se hubiera evaporado. «Negativo a señales de problema», dijo al radio. «Pero algo no está bien. La comida lleva al menos 12 horas fuera. Carteras y teléfonos en la tienda. Nadie deja eso atrás. Enviaremos refuerzos e iniciaremos protocolos de búsqueda». En 1 hora, el tranquilo campamento se transformó en un centro de mando. Voluntarios de búsqueda y rescate se extendieron por el bosque en patrones organizados. Agentes documentaban todo, fotografiando la comida abandonada, la tienda intacta, las pertenencias de la familia. El detective Marcus Webb llegó al mediodía, desplegándose de un sedán sin distintivos. Era más joven de lo que Bill esperaba, tal vez 40, con esa atención cuidadosa que no dejaba escapar nada. Pasó 20 minutos solo de pie en el campamento, girando lentamente, observando cada detalle. «Muéstrame dónde estacionaron», dijo Webb. Bill lo condujo hasta el sub. Webb lo rodeó. Notó las puertas cerradas con llave, las llaves ausentes. Dentro, a través de las ventanas, podían ver el libro de Emma en el asiento trasero, un separador marcando la página. El detective Marcus Webb estableció su puesto de mando en el centro de visitantes del parque, convirtiendo la pequeña sala de conferencias en un centro de investigación. Mapas cubrían cada pared. Alfileres rojos marcaban el campamento, alfileres azules mostraban las zonas ya registradas. Para la mañana del martes,
48 horas después de que la familia Reeves debía haber salido, más de 100 voluntarios se habían unido a la búsqueda. Jennifer Chen llegó desde California el martes por la tarde, la hermana menor de Sarah, conduciendo toda la noche. Irrumpió en el centro de visitantes, su ropa de diseñador absurdamente fuera de lugar entre los oficiales uniformados y el equipo de campamento. «¿Dónde está mi hermana?», exigió, encontrando a Webb inclinado sobre los mapas topográficos. «Debe ser Jennifer. Soy el detective Webb. Estamos haciendo todo lo posible por encontrarlos. Eso es lo que todos dicen, pero nadie me dice nada concreto. ¿Qué saben en realidad?». Webb la condujo a un rincón más tranquilo. Los vieron por última vez el sábado por la tarde, por una familia que acampaba a unas 3 millas. Los niños saludaron cuando pasaron por el sendero. El domingo por la mañana, nada. Nadie los vio salir. Nadie escuchó nada inusual. Sarah nunca dejaría todo atrás. Su teléfono, su bolso, son su línea de vida. Y los niños, Tyler tiene medicación para el asma. Ella no iría a ningún lado sin eso. El inhalador estaba en la tienda, confirmó Webb. Eso es una de las cosas que nos preocupa. Los perros de búsqueda habían llegado el lunes por la noche, pero sus resultados fueron desconcertantes. Siguieron el rastro de la familia desde el campamento hasta el arroyo, y luego lo perdieron por completo. No gradualmente, no confundidos por otros caminos, simplemente desapareció, como si la familia hubiera pisado el agua y se hubiera desvanecido. «Los ríos pueden enmascarar el olor», explicó el adiestrador principal a Webb. «Pero este arroyo tiene a lo sumo 45 centímetros de profundidad. No se los llevó la corriente». El miércoles llegaron helicópteros con cámaras térmicas, escaneando el denso bosque en busca de firmas de calor. Los buzos revisaron las pozas más profundas río abajo, aunque todos sabían que el arroyo no podía ocultar 4 cuerpos. También llegó la prensa, instalando camiones satelitales en el estacionamiento. «Familia de 4 desaparece en campamento», se repetía en cada canal local. Si historias como esta te conmueven, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un like y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. Webb entrevistó a otros campistas. Cualquiera que hubiera estado en el parque ese fin de semana, una pareja informó haber escuchado lo que parecían voces el sábado por la noche, pero pensaron que era gente alrededor de una fogata. Otro campista mencionó un olor extraño, como a ozono, pero lo descartó como aire previo a tormenta, aunque no hubo tormenta. El jueves, Webb descubrió la situación financiera de David. 3 meses desempleado, deudas crecientes, tarjetas al máximo. La teoría surgió rápido, susurrada entre los investigadores. Tal vez David lo había planeado. Llevar a la familia a algún lugar, empezar de nuevo con identidades falsas. «Eso es una locura», protestó Jennifer cuando Webb tocó el tema con cuidado. David amaba a Sarah. Nunca le haría eso. ¿Y a los niños? ¿Crees que traumatizaría a sus propios hijos? Pero tenían que investigar cada ángulo. Los registros bancarios no mostraban retiros inusuales ni cuentas secretas. Sus pasaportes estaban en casa. Si David lo planeó, no dejó huella digital alguna. Para el viernes, una semana después de la desaparición, la búsqueda activa se redujo. Los meses se disolvieron en estaciones. Los equipos de búsqueda se fueron, las camionetas de prensa se marcharon, el centro de voluntarios cerró. Para diciembre, 6 meses después, solo Jennifer permanecía, viviendo en la casa de Sarah, manteniendo un santuario de esperanza que todos los demás habían abandonado. Las falsas apariciones comenzaron casi de inmediato. Un dependiente en Washington juró haberlos visto, a toda la familia comprando bocadillos, nerviosos. Las cámaras de seguridad mostraron a otra familia. Un dueño de motel en Idaho llamó sobre huéspedes sospechosos que coincidían con la descripción. Otro callejón sin salida. Cada pista requería investigación. Cada investigación no llevaba a nada. Jennifer apareció en 3 podcasts de crímenes nacionales ese otoño, repitiendo la historia hasta que se volvió mecánica. Decía: problemas normales, claro, pero felices. No se habrían esfumado así. Los presentadores asentían con simpatía,
Luego pasaban a teorías sobre aniquiladores familiares y vidas secretas. Una psíquica de Portland contactó a Jennifer en enero de 2020, afirmando que podía sentir la energía de Sarah. Contra su mejor juicio, Jennifer pagó $300 por una sesión. La mujer cerró los ojos, se balanceó. Luego anunció que estaban bajo tierra. ¿Podía Jennifer sentirlos bajo tierra? Presionada por detalles, la psíquica se volvió vaga, mencionando agua, oscuridad y el número 7. El detective Webb mantuvo el caso activo, pero sin nuevas pistas. La investigación financiera se había expandido, revelando que David había estado pidiendo dinero prestado a su hermano. Había vendido herramientas en Craigslist, pero nada que sugiriera preparación para una desaparición. Su hermano, entrevistado varias veces, estaba tan devastado y confundido como todos. Me llamó la semana antes del viaje, dijo el hermano. Hablamos de entrevistas de trabajo, de que Emma empezaba la secundaria en otoño. Uno no hace planes para septiembre si piensa desaparecer en junio. El primer aniversario trajo un breve repunte del interés mediático. Jennifer organizó búsquedas, distribuyó folletos, mantuvo la página web que había creado con fotos e información. La línea de pistas recibió 12 llamadas esa semana. Ninguna resultó. Para el segundo año, incluso Webb aceptaba en privado que probablemente estaban muertos. Las estadísticas estaban en contra. La mayoría de desaparecidos que no se encuentran en 72 horas nunca regresan vivos, pero sin cuerpos, sin evidencia de violencia. El caso seguía abierto pero inactivo. Jennifer notó el patrón en el tercer año. Cada pocos meses recibía llamadas en la casa de Sarah. El teléfono sonaba, contestaba, y solo había respiración, no pesada ni amenazante, solo alguien respirando, escuchando. Hizo rastrear las llamadas, pero provenían de teléfonos públicos distintos en Oregón y Washington. ¿Quién usaba teléfonos públicos todavía? Podría ser cualquiera, le dijo Webb. Bromistas que sacaron el número de las noticias. Pasa en casos de alto perfil, pero Jennifer trazó un mapa con las ubicaciones. Formaban un círculo aproximado, de unos 300 kilómetros de diámetro, centrado en la región de las cascadas. Se lo mostró a Webb, quien admitió que era extraño, pero no accionable. El cuarto año pasó con la misma monotonía. El archivo del caso juntaba polvo. Los voluntarios de rescate se movieron a otras tragedias. Jennifer Chen había transformado la casa de Sarah en un centro de investigación. La mesa del comedor desapareció bajo carpetas codificadas por colores, cada una representando una teoría o una línea de tiempo distinta. Las paredes mostraban mapas unidos por hilos rojos, marcando lugares de avistamiento, orígenes de llamadas y zonas de búsqueda. Había renunciado a su trabajo de marketing en San Francisco, viviendo de sus ahorros y de las cuentas intactas de Sarah, que administraba como apoderada. Cada mañana a las 6 revisaba el correo electrónico creado para pistas. Cada noche, a las 9, llamaba al detective Webb para pedir actualizaciones, aunque hacía tiempo que él ya no tenía nada nuevo que compartir. Mantenía rutinas rígidas, como si la estructura pudiera contener la marea de incertidumbre. Las llamadas de respiración habían evolucionado. En el quinto año, llegaban mensualmente, siempre desde distintos teléfonos públicos. Jennifer había empezado a grabarlas, reproduciéndolas obsesivamente, buscando ruidos de fondo que revelaran ubicación. Una vez, juró haber escuchado la risa de Emma, distante y apagada. Webb escuchó la grabación, pero solo oyó estática. «Necesitas considerar seguir adelante», le dijo Webb con suavidad en una de sus llamadas. «Esto está consumiendo tu vida. Alguien tiene que seguir buscando», respondió Jennifer. «Alguien tiene que estar aquí cuando regresen». Se había convertido en experta en desapariciones, leyendo cada libro, estudiando cada caso similar. The Springfield Three, los niños Beaumont, la familia Soder. Encontraba patrones que otros no veían, conexiones que parecían significativas a las 3 de la mañana, pero se disolvían con la luz del día. La comunidad de True Crime había adoptado el caso. Foros en línea diseccionaban cada detalle, proponiendo teorías que iban de lo plausible a lo absurdo.
Jennifer participaba bajo un seudónimo, corrigiendo información errónea, proporcionando detalles desconocidos para el público. Algunos sugerían trata de personas subterránea, otros insistían en que era algo sobrenatural, que el área de Blackwater Creek era un vórtice. Jennifer investigaba todo, sin importar lo improbable. En marzo de 2024, acercándose al 5º aniversario, Jennifer notó algo extraño en el diario de Sarah, que había leído cientos de veces. Un sueño recurrente que Sarah había documentado en los meses previos al viaje, sobre estar bajo tierra, sobre voces llamando desde las profundidades. Solo ansiedad, había escrito Sarah. El estrés del trabajo de David afecta mi sueño. Jennifer cruzó esto con otras desapariciones en la región de las Cascadas. Usando archivos de periódicos y bases de datos de desaparecidos, encontró 7 casos similares en 40 años. Familias que desaparecieron en áreas remotas, nunca se halló rastro alguno. Excepto, a veces, años después, alguien regresaba, siempre severamente traumatizado, generalmente institucionalizado, sus relatos descartados como delirios. Llevó este patrón a Webb, que se mostró genuinamente intrigado por primera vez en años. Juntos localizaron a 2 sobrevivientes. Una mujer de 60 años, fue hallada deambulando en 1998, después de desaparecer con su familia en 1993. Pasó décadas en cuidados psiquiátricos, insistiendo en que su familia seguía viva bajo tierra. El segundo sobreviviente se negó a hablar con ellos. Jennifer empezó a preparar una nueva estrategia de búsqueda basada en encuestas geológicas de sistemas de cuevas en las cascadas. Estaba trazando rutas subterráneas teóricas cuando el teléfono sonó un martes por la tarde a inicios de junio. Respiración, como siempre, pero esta vez diferente, agitada, desesperada. Luego, apenas audible, un susurro que detuvo el corazón de Jennifer. Jennifer, soy Sarah. La cuadrilla maderera la encontró un martes por la mañana, 11 de junio de 2024. Abrían un nuevo camino cerca de Timber Ridge, a 300 kilómetros al norte de Blackwater Creek, cuando uno de los trabajadores vio movimiento entre los árboles. Primero pensaron que era un ciervo, o tal vez un oso. Luego la vieron tambalearse hacia la carretera, una figura esquelética con harapos que alguna vez fueron ropa de campamento. Se desplomó antes de que pudieran alcanzarla. El capataz, un hombre llamado Pete Garrison, que había visto suficientes emergencias en el bosque, supo al instante que aquello excedía los primeros auxilios. Pidió evacuación en helicóptero mientras su equipo la cubría con mantas, le daba sorbos de agua. Estaba consciente pero no respondía, sus ojos fijos en nada, sus labios moviéndose en patrones sin sonido. El hospital de Bend la recibió inicialmente como una Jane Doe. Deshidratación severa, desnutrición, múltiples fracturas soldadas de forma incorrecta. Pesaba 39 kilos, su cabello, antes castaño, y a la altura de los hombros según las fotos de desaparecida, ahora colgaba gris y enmarañado hasta la cintura. Pero fueron las cicatrices las que detuvieron al personal médico. Patrones geométricos tallados en brazos y piernas con perturbadora precisión, algunos antiguos, otros de solo meses. La enfermera de urgencias, revisando para identificarla, notó algo familiar en su rostro a pesar de los cambios físicos. Buscó en su computadora casos regionales de desaparecidos, hojeando rostros hasta detenerse en Sarah Reeves. La estructura ósea coincidía, el color de ojos también, las huellas dactilares lo confirmaron en horas. El detective Webb recibió la llamada en casa, casi derramando el café cuando Central le informó que Sarah Reeves estaba viva en el centro médico de Bend. Llamó de inmediato a Jennifer, que ya estaba en su coche antes de terminar la conversación, conduciendo al norte a una velocidad peligrosa. Jennifer llegó para encontrar a su hermana sedada, conectada a múltiples máquinas. La transformación era impactante. Sarah había envejecido 20 años en 5, su piel pálida como papel, tensada sobre huesos visibles. Parecía lo bastante frágil como para romperse con un toque. No ha hablado con coherencia, explicó la doctora Patricia Morse. Susurra números. A veces se balancea. La hemos sedado porque intentaba hacerse daño, arañándose la piel, arrancándose el cabello. ¿Dónde están David y los niños?, preguntó Jennifer.
aunque ya lo sabía por la expresión de Webb. Estaba sola. La cuadrilla buscó en el área, pero no encontró a nadie más. Jennifer permaneció junto a la cama de Sarah 3 días antes de que su hermana realmente despertara. No los murmullos medio conscientes de antes, sino verdadera lucidez. Sus ojos, enfocando el rostro de Jennifer, con un reconocimiento que chisporroteaba y se apagaba como una bombilla moribunda. «¿Jen?» La palabra apenas fue un susurro. «Estoy aquí, Sarah. Estás a salvo. Estás en un hospital». La mano de Sarah, delgada como huesos de ave, apretó la muñeca de Jennifer con fuerza sorprendente. «Ellos todavía están ahí. David, Emma, Tyler. Aún abajo. ¿Abajo dónde, Sarah?» «¿Dónde están?» Pero los ojos de Sarah se pusieron en blanco, su cuerpo se sacudió mientras las alarmas de los monitores sonaban. Las enfermeras entraron corriendo, apartando a Jennifer. La sala de evaluación psiquiátrica olía a desinfectante y café rancio. La doctora Patricia Morse estaba sentada frente a Sarah, que había subido 5 kilos pero aún se veía hueca, frágil. Webb observaba a través del vidrio unidireccional mientras Jennifer esperaba en el pasillo. Vetada de las sesiones después de que Sarah se alterara en su presencia, gritando que Jennifer no estaba a salvo, que se la llevarían también. «Sarah, ¿puedes decirme dónde has estado?» La voz de la doctora Morse era neutra, profesional. Sarah se mecía ligeramente en su silla, contando con los dedos. 7 niveles abajo. Tercer pasillo. Habitación 41. Luego habitación 18. Luego la habitación blanca. Luego de regreso a la 41. Estas habitaciones estaban en un edificio, bajo tierra. Todo está bajo tierra. Los pasillos se extienden kilómetros. Puedes caminar días sin ver el cielo. La voz de Sarah era monótona, como si recitara hechos memorizados. Tienen cámaras en todas partes. Te miran comer, dormir, ir al baño. Lo observan todo. ¿Quiénes son, Sarah? El balanceo de Sarah se intensificó. No conozco sus rostros. Usan mascarillas médicas, a veces overoles. Traen comida 2 veces al día. Una pasta que no sabe a nada. No hablan. Si intentas huir, usan el sonido. El sonido, agudo. Te parte la cabeza, te hace vomitar. Emma descubrió que si te tapas los oídos y gritas, ayuda un poco. Webb se inclinó hacia adelante al oír a Emma. Era la primera vez que Sarah hablaba de su familia en detalle. «¿Emma estaba contigo?» Continuó la doctora Morse, con cuidado. «La mayoría del tiempo nos mantenían separados. Diferentes habitaciones, diferentes niveles. Pero a veces, en la habitación blanca, estábamos juntos. Para las pruebas, ¿qué tipo de pruebas?» Las manos de Sarah recorrieron sus brazos, siguiendo las cicatrices geométricas. Cosas médicas, extracciones de sangre, inyecciones. Nos hacían ver películas, horas de películas, documentales de naturaleza, matemáticas, lenguas que no reconocía. David intentó negarse una vez. No lo trajeron de regreso a la habitación blanca por 2 meses. La doctora Morse tomó notas mientras Sarah seguía, sus palabras saliendo más rápido ahora, como si una represa se hubiera roto. Tyler se enfermó en el 2.º año. Neumonía, creo. Lo trataron, le dieron medicina, pero lo mantuvieron aislado más tiempo. Podía escucharlo llorar a través de las paredes. Emma golpeaba mensajes en las tuberías. Código Morse que David le enseñó. Ella decía que Tyler estaba bien, recuperándose. «Sarah, ¿cómo escapaste?» Sarah guardó silencio durante 1 minuto entero, aún contando con los dedos. «No escapé. Me subieron a la camioneta. Condujeron durante horas. Fingí estar inconsciente. Me dejaron junto a la carretera. Escuché que uno de ellos decía que el proyecto estaba comprometido, que tenían que reubicarse. ¿Sabes dónde está ese lugar subterráneo? Cerca de donde acampamos. La entrada está oculta. Parece rocas caídas, pero adentro se hunde profundo. Ascensores, generadores, sistemas de ventilación, como una pequeña ciudad. Hay otros allí, otras familias. A veces escuchaba niños, llorando. La doctora Morse intercambió miradas con Webb a través del vidrio. O Sarah experimentaba delirios detallados
o estaba describiendo algo horriblemente real. «Mi familia sigue allí», dijo de pronto Sarah, rompiendo su tono monótono. «Solo me soltaron a mí. Tenemos que encontrarlos antes de que los muden otra vez». Los dibujos de Sarah cubrían cada superficie de la pequeña mesa de la habitación del hospital. Mapas toscos, símbolos repetidos, rostros sin facciones. La doctora Morse había alentado el dibujo, esperando que ayudara a Sarah a comunicar lo que las palabras no podían. Webb los estudiaba en sus visitas diarias, buscando patrones, pistas, cualquier cosa útil. «Esta es la entrada», dijo Sarah en su 10º día de hospitalización, señalando un boceto de rocas dispuestas como un derrumbe natural. «Detrás de estas rocas hay una puerta de metal, oxidada, vieja, parece abandonada. Pero la cerradura es moderna, electrónica. Tienen cámaras escondidas en los árboles». Webb fotografió cada dibujo mientras Sarah continuaba, su voz más firme ahora, aunque aún extrañamente plana. «El ascensor baja 7 niveles. Cada nivel tiene distintos propósitos. El nivel 3 es médico. Ahí está la habitación blanca. El nivel 5 es donde nos tenían, los cuartos de vida, habitaciones pequeñas, como celdas, pero con muebles básicos. Una cama, un lavabo, un inodoro, sin ventanas, obviamente». «¿Cuántas personas viste allí abajo?», preguntó Webb. «Difícil de contar. Nos movían en distintos momentos, pero escuchaba voces, pasos, 30 personas, 40. Algunos eran niños. A veces escuchaba bebés llorando, del nivel 2. Jennifer tuvo una visita supervisada esa tarde. Sarah tomó las manos de su hermana de inmediato. «Tienes que creerme, Jen. No estoy loca. Sé cómo suena, pero es real. David está vivo. Los niños están vivos. Te creo», dijo Jennifer. Y lo decía en serio. «Vamos a encontrarlos». Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas por primera vez desde su regreso. Emma tendría 19 ahora. Se perdió su graduación de secundaria. Tyler tiene 16. Era tan pequeño cuando nos llevaron. Y ahora, probablemente, es más alto que yo. Describió sus intentos de medir el tiempo bajo tierra. David hacía marcas en la pared de su celda hasta que les quitaron cualquier cosa afilada. Emma contaba comidas, estimando días. Habían creado un sistema de comunicación, golpes en las tuberías, pequeñas marcas en la habitación blanca donde sabían que otros las verían. «David descubrió su patrón», dijo de pronto Sarah. «Cada 6 meses trasladaban a algunas personas. Se las llevaban, traían nuevas. Pensaba que nos rotaban a distintos centros. Por eso creo que los movieron cuando me soltaron a mí». Webb abrió encuestas geológicas en su tableta. «Sarah, mira estos sistemas de cuevas cerca de Blackwater Creek. ¿Alguno se parece a lo que recuerdas?». Sarah estudió las imágenes, su dedo siguiendo caminos. No eran cuevas naturales. Todo estaba construido. Paredes de concreto, luces fluorescentes, sistemas de ventilación. Alguien construyó esto, lo planeó. Debió haber tomado años. «¿Quién haría algo así?», preguntó Jennifer. «¿Por qué llevarse familias?». Nunca lo dijeron. Pero las pruebas, las películas que nos hacían ver, se sentía como si nos estudiaran. Estudiaban cómo se comportan las familias bajo estrés, en aislamiento. David pensaba que era el gobierno, algún experimento. Emma creía que nos estaban preservando, como especímenes. Sarah agarró el brazo de Webb de pronto. «Tienen que buscar ya». Dijeron que el proyecto estaba comprometido. Trasladarán a todos, destruirán pruebas. Mi familia desaparecerá para siempre. Webb desplegó archivos sobre la mesa de la comisaría, carpetas de casos que databan de décadas. El testimonio de Sarah había provocado una revisión exhaustiva de los desaparecidos en todo el noroeste, enfocándose en familias que se esfumaron de áreas remotas. 1982, dijo Webb, golpeando un informe amarillento. La familia Morrison, padres y 3 hijos, desaparecieron en un viaje de campamento cerca del monte Hood. Nunca se encontró rastro. Jennifer ayudaba a organizar los archivos en orden cronológico, mientras Sarah, ya dada de alta del hospital pero obligada a asistir a evaluaciones psiquiátricas diarias, estudiaba cada caso con intensa concentración. 1993, continuó Webb.
Los Henderson desaparecieron de su cabaña en las cascadas. La policía local supuso que se habían perdido haciendo senderismo, pero su auto seguía allí, la comida en la mesa. Señaló Sarah a un archivo de 1998. Marie Cahill. La encontraron deambulando cerca de Yakima 5 años después de desaparecer con su esposo y su hijo. Mira su declaración. Webb leyó en voz alta de la evaluación psiquiátrica. La paciente insiste en que fue retenida en una instalación subterránea. Describe experimentos médicos. Observación forzada. Afirma que su familia sigue viva en la instalación, diagnosticada con trastorno delirante severo. Exactamente lo mismo que dicen de mí, dijo Sarah con amargura. El patrón era innegable. Cada 4 a 7 años, una familia desaparecía en las zonas silvestres de Oregón o Washington. Ocasionalmente, años después, un único miembro aparecía, siempre con relatos similares descartados, como psicosis inducida por trauma. La encontré, anunció Jennifer, levantando la vista de su computadora portátil. Marie Cahill. Está en un centro de cuidados en Spokane. Condujeron allí al día siguiente, Webb usando sus credenciales para organizar la reunión. Marie tenía 63 años ahora, delgada y nerviosa, sus manos moviéndose constantemente como si lavaran manchas invisibles. Cuando Sarah entró, los ojos de Marie se agrandaron con reconocimiento, no de Sarah en sí, sino de algo compartido entre ellas. «Tú estuviste allí», susurró Marie. «Bajo tierra. Lo veo en tus ojos. Mi familia sigue allí», dijo Sarah. «¿Recuerdas algo del lugar? ¿Alguna señal?» Marie agarró las manos de Sarah. «Nos movieron 3 veces en 5 años, distintas instalaciones pero la misma gente a cargo. El último lugar tenía un número. Estación 7. Lo vi en una puerta. ¿Qué pasó con tu esposo y tu hijo? Se los quedaron. Dijeron que me liberaban como parte del protocolo. Fase de liberación y observación del sujeto. Querían ver qué haría, a quién le contaría». La voz de Marie bajó. «Todavía observan. A veces llaman, solo respirando, para hacerme saber que están allí». Webb le mostró a Marie fotografías del área de Blackwater Creek. Ella las estudió con cuidado, luego señaló una formación rocosa. Allí. La entrada estaba cerca de algo que parecía eso. Oculta en una depresión natural, cubierta con una red de camuflaje que parecía una pared de roca. Sarah y Marie compararon sus experiencias durante horas. Los detalles coincidían de formas perturbadoras. La pasta de comida, las habitaciones blancas, las películas, los procedimientos médicos, la separación sistemática de familias. «¿Cuántas instalaciones?», preguntó Webb. «Al menos 7», dijo Marie. «Estación 7 implica mínimo otras 6». Webb calculó las implicaciones. Si cada estación tenía de 30 a 40 personas, hablaban de más de 200 víctimas en cautiverio. La sala de interrogatorios en la oficina del FBI era fría y estéril. Sarah estaba frente a la agente Patricia Vance, especialista en casos de cultos y cautiverio, mientras Webb observaba. Ya habían pasado por esto 12 veces, cada sesión revelando más detalles de la instalación subterránea. «Hablemos de la rutina diaria», dijo la agente Vance, con voz cuidadosamente neutra. Sarah cerró los ojos, obligándose a regresar a esas habitaciones sin ventanas. El despertador sonaba a las 6 todas las mañanas. El desayuno, si puede llamarse así, llegaba por una ranura en la puerta 30 minutos después. Siempre la misma pasta gris, probablemente con vitaminas, porque nunca tuvimos escorbuto ni nada así. Mencionaste la separación. ¿Con qué frecuencia veías a tu familia? 2 veces por semana en la habitación blanca para lo que llamaban evaluaciones. Nos sentábamos en una mesa mientras ellos observaban tras espejos. A veces nos daban rompecabezas para resolver juntos. A veces nos mostraban esas películas, mayormente documentales de naturaleza, pero también secuencias matemáticas, fórmulas químicas, cosas que no entendía. Las manos de Sarah temblaban mientras seguía. David intentó comunicarse con quien estuviera detrás de los espejos una vez. Les preguntó por qué hacían esto. ¿Qué querían? La semana siguiente tenía marcas de quemaduras en los brazos. «Eléctricas», dijo. «Después de eso, solo hacíamos lo que pedían. Háblame de las otras familias».
Nunca las vimos directamente, pero las escuchábamos. Pasos en los pasillos, voces a través de las rejillas de ventilación. Emma descubrió el horario. Movían a las familias en grupos, manteniéndonos aislados pero en las mismas rutinas. Contó al menos 8 voces distintas de niños a lo largo de los años. La agente Vance abrió un programa de diseño arquitectónico en su computadora portátil. «¿Puedes dibujar el plano otra vez? Con más detalle esta vez». Sara tomó el lápiz digital, su mano ahora firme, con propósito. El ascensor daba a un centro. 6 pasillos salían de él, como radios de una rueda. Nuestra familia estaba en el pasillo C, habitaciones 38 a 41. La habitación blanca estaba en el centro, accesible desde todos los pasillos. ¿Y el personal? Dijiste que usaban mascarillas, siempre. Pero reconocía sus pasos, sus cuerpos. Eran tal vez 12 habituales. Una mujer, baja, siempre le llevaba comida extra a Tyler cuando estaba enfermo. Un hombre alto, que cojeaba ligeramente, supervisaba las evaluaciones. Nunca nos hablaban directamente, solo entre ellos con frases codificadas, protocolos de sujetos, transiciones de fase, parámetros de observación. La noche en que te liberaron. ¿Qué pasó exactamente? La voz de Sara bajó. Vinieron por mí a las 3 de la mañana. Personas distintas, más apresuradas. Me sedaron parcialmente, lo suficiente para no pelear, pero aún podía caminar. Recuerdo un viaje en ascensor, mucho más largo que de costumbre. Quizá 10 minutos subiendo. Luego, una camioneta, horas de conducción. Discutían sobre algo, protocolos de contaminación, riesgo de exposición. Uno dijo que toda la estación podía estar comprometida. ¿La estación 7? No, la nuestra era la estación 4. Dijeron que moverían a todos a la estación 7 temporalmente. Sara miró directamente a la agente Vance. Ahí está mi familia ahora, en la estación 7. Tenemos que encontrarla antes de que los trasladen otra vez. Los dibujos de Sara habían evolucionado de bocetos toscos a planos arquitectónicos detallados. Trabajaba con un equipo de estudios geológicos y un cartógrafo del FBI, superponiendo sus recuerdos en los mapas topográficos de la región de las cascadas. La pared de la sala de conferencias mostraba una enorme imagen compuesta, el mundo subterráneo de Sara sobrepuesto a sistemas de cuevas reales. El pozo del ascensor necesitaría una profundidad considerable, explicó el experto geológico, el Dr. Chen. Basado en la descripción de Sara de un descenso de 10 minutos a velocidad estándar, hablamos de unos 200 metros bajo tierra. Sara se encontraba frente al mapa, marcador rojo en mano. La entrada en la estación 4 estaba aquí, cerca del arroyo Blackwater, pero dijeron que moverían a todos a la estación 7. Marika Hill mencionó haber visto formaciones como estas. Rodeó un área 40 millas al norte. El Dr. Chen examinó los estudios geológicos. Hay tubos de lava naturales en esta región, formados hace miles de años. Alguien pudo haberlos ampliado, conectado. Eso explicaría cómo construyeron instalaciones tan extensas sin que se notara una obra importante. Jennifer cruzó la línea de tiempo de Sara con imágenes satelitales. Miren esto. En 2015 hubo actividad inusual en este sector. Camiones, equipo, pero se registró como investigación geológica, luego nada por 3 años, y después otra oleada de actividad en 2018. El año antes de que nos llevaran, dijo Sara en voz baja, la agente Vance revisó los registros de propiedad. Toda esa sección pertenece a una compañía llamada Geological Research Systems Inc., constituida en Delaware, escondida bajo 3 empresas pantalla. Estamos intentando rastrear la propiedad real, pero estas personas sabían cómo ocultarse. Sara agregó más detalles al mapa, marcando los sitios de ventilación que recordaba de los diagramas en la habitación blanca. Tenían que intercambiar aire. Emma notaba que la presión cambiaba cada 6 horas, como ciclos de sistema. Esas rejillas estarían escondidas, pero necesitarían acceso para mantenimiento. Webb superpuso reportes de senderistas. 3 excursionistas reportaron ruidos extraños en esta área en la última década. Pensaron que era el viento entre las rocas. Pero, ¿y si eran sistemas de ventilación?
El mapa se estaba convirtiendo en un rompecabezas tridimensional. Los recuerdos de Sarah aportaban el diseño interior, mientras el equipo buscaba los accesos en superficie. Identificaron 17 posibles entradas en un área de 160 kilómetros cuadrados. «Es demasiado terreno para cubrir sin alertarlos», dijo la agente Vance. «Si tienen vigilancia, como confirma Sarah, nos verán llegar y evacuarán». Sarah recorrió con el dedo un río subterráneo marcado en el estudio. Agua. Necesitaban agua para 40 personas. Este río pasa justo por el área donde debería estar la estación 7. Tendrían que aprovecharlo. Los ojos del Dr. Chen brillaron. El tratamiento de agua deja compuestos químicos. Podemos analizar aguas abajo en busca de firmas inusuales. Reducir el área. ¿Cuánto tardaría eso?, preguntó Sarah, con urgencia en la voz. 2 semanas mínimo para un muestreo y análisis adecuados. No tenemos 2 semanas. Dijeron que el proyecto estaba comprometido. Podrían estar moviendo a mi familia ahora mismo. Sarah miraba el mapa. Su mano sobre el círculo que marcaba la estación 7. Tiene que haber otra manera. El detective Webb reunió a su equipo en la oscuridad del amanecer, su aliento visible en el aire frío de la montaña. Sarah estaba a su lado, usando equipo táctico prestado que colgaba flojo sobre su figura aún delgada. La agente Vance había discutido en contra de llevarla, pero el conocimiento de Sarah sobre las técnicas de camuflaje de la instalación hacía esencial su presencia. El equipo especializado incluía expertos en rescate en cuevas de Portland, especialistas tácticos del FBI y el Dr. Chen con su equipo geológico. Cada miembro llevaba dispositivos de comunicación, equipo de escalada y cámaras para documentar lo que encontraran bajo tierra. Recuerden, esto es solo reconocimiento, dijo Webb mientras cargaban sus mochilas. Localizamos la entrada, evaluamos la situación, documentamos pruebas. Nada de heroísmos, nada de desviaciones del protocolo. Sarah asintió, pero mantuvo los ojos fijos en la cresta al frente. En algún lugar bajo esas rocas, Emma y Tyler podían estar esperando, preguntándose si alguien aún los buscaba. La caminata duró 3 horas por bosque denso y terreno rocoso. El mapa de Sarah resultó exacto. Cada punto de referencia aparecía donde lo había marcado. El viejo camino maderero, cubierto de zarzas, el bloque de roca partida que parecía un diente roto de gigante. El bosquecillo de árboles muertos, su corteza pelada por un incendio antiguo. «Allí», susurró Sarah, señalando lo que parecía un derrumbe natural. Detrás de esas rocas, el equipo se acercó con cuidado, escaneando en busca de cámaras o sensores de movimiento. El Dr. Chen utilizó su equipo para detectar señales electrónicas, mientras los especialistas tácticos revisaban trampas o alarmas. «Estoy recibiendo lecturas», anunció Chen en voz baja. «Actividad eléctrica, posiblemente sistemas de ventilación». Sarah los guió alrededor de la formación rocosa, sus movimientos seguros a pesar de los 5 años de ausencia. Detrás de la roca más grande, parcialmente oculta por vegetación seca, lo encontraron. Una puerta de metal, oxidada y envejecida, para confundirse con la piedra, pero inconfundiblemente artificial. La cerradura, observó uno de los especialistas, examinando de cerca. Electrónica, mantenida recientemente. Esto no está abandonado. Webb documentó todo con su cámara mientras Sarah estudiaba la entrada. «Las cámaras deberían estar en esos árboles», dijo, señalando posiciones con buena vista de las rutas de acceso. Encontraron 3 dispositivos de vigilancia exactamente donde Sarah había predicho, sus lentes camuflados como nudos de corteza y cajas de nido. El equipo era sofisticado, de nivel militar y claramente operativo. «Alguien ha estado vigilando esta entrada», confirmó la agente Vance por radio, «lo que significa que saben que estamos aquí». Webb tomó la decisión rápidamente. «Procedemos. Si ya evacuaron, necesitamos documentar todo antes de que destruyan pruebas». La cerradura electrónica había sido deshabilitada, el mecanismo colgando como si alguien hubiera salido con prisa. Dentro, un pozo de ascensor de acero descendía a la oscuridad absoluta. Tiras de luz de emergencia en las paredes daban una mínima iluminación,
claramente diseñadas para funcionar largo tiempo. 7 niveles abajo, recordó Sara mientras descendían. El nivel 5 era donde tenían a las familias. El ascensor se movió suavemente pese a su apariencia utilitaria. Al detenerse, las puertas se abrieron exactamente a lo que Sara había descrito. Un centro con 6 pasillos en rueda, pero en lugar de la instalación activa que recordaba, encontraron solo pasillos vacíos y el olor persistente de desinfectante industrial. «Se fueron», susurró Sara, su voz resonando en el espacio vacío, pero no se habían ido del todo. Había pruebas en todas partes, una vez que supieron dónde mirar. En el pasillo C, encontraron las celdas que Sara había descrito, camas aún tendidas, objetos personales como si la gente hubiera sido despertada de golpe. La brújula de Tyler estaba sobre una mesa, su superficie de latón deslustrada pero inconfundible. El equipo descendió en la instalación abandonada, sus linternas cortando el aire viciado. Sara los guió por los pasillos que conocía de memoria. Cada giro, despertando recuerdos de 5 años atrapada en ese laberinto subterráneo. El silencio era antinatural. Cuando vivía allí, siempre había sonidos, pasos, voces, el zumbido de la maquinaria. Nivel 5, anunció Sara al llegar a la sección residencial. Aquí es donde mantenían a las familias. El pasillo se extendía, flanqueado por puertas metálicas numeradas. Sara se detuvo en la habitación 41, su mano temblando al empujar la puerta. Dentro había 4 camas estrechas contra las paredes de concreto, cada una con colchón delgado y manta doblada. Objetos personales seguían en las mesas, la brújula de Tyler brillando bajo la linterna de Webb. «Se fueron con prisa», observó Webb, fotografiando todo. Sara pasó a la siguiente habitación, donde encontró el cuaderno de dibujos de Emma, sus páginas llenas de imágenes del hogar, de la vida que habían perdido. Lágrimas corrían por su rostro al ver dibujos de su casa, de su perro, recuerdos que Emma había preservado en 5 años de cautiverio. «Miren esto», llamó uno de los especialistas desde el otro lado del pasillo. Se reunieron en la habitación 18, donde frescos arañazos marcaban la pared junto a la cama. Palabras grabadas en el concreto, claramente recientes. «Mamá escapó. Nos trasladan mañana. Sé fuerte, Tyler». La letra de Emma, inconfundible incluso grabada en piedra. «Hace 3 días», susurró Sara, pasando los dedos por el mensaje. Lo escribió hace 3 días. Estaban vivos hace 3 días. El doctor Chen examinaba la infraestructura mientras el equipo documentaba todo. «Este lugar ha estado operativo por décadas», informó. «Los sistemas eléctricos, la ventilación, todo diseñado para una ocupación a largo plazo. Alguien invirtió millones en esta operación». Encontraron la habitación blanca que Sara había descrito, una cámara circular en el centro, con ventanas de observación y equipo médico. Documentos dispersos en las mesas mostraban números de sujetos, historiales médicos, evaluaciones psicológicas. Sara reconoció su propio archivo, rotulado Sujeto 247A, con notas detalladas sobre su conducta, relaciones familiares, respuestas a estímulos. «Nos estaban estudiando», dijo Sara con voz hueca, «como ratas de laboratorio». Webb fotografiaba documento tras documento mientras Sara traducía el lenguaje codificado de la instalación. Protocolos de integración de sujetos, pruebas de estrés de unidad familiar, mediciones de respuesta al aislamiento. El alcance se volvió claro al juntar los archivos. Decenas de familias durante varias décadas, todo parte de un experimento psicológico masivo. «La sección infantil», dijo Sara de repente, recordando. «Nivel 2. A veces llevaban a los niños allí para sesiones especiales. Encontraron el ascensor y bajaron más. El nivel 2 contenía habitaciones más pequeñas diseñadas para niños, con materiales educativos y equipo de pruebas psicológicas. Pero lo más importante fue que hallaron evidencia de ocupación reciente. Ropa en tallas de niños, cuadernos escolares con los nombres de Emma y Tyler, tareas fechadas apenas días antes. «Están vivos», dijo Sara con esperanza desesperada. «Mis hijos están vivos», pero el abandono de la instalación era total. La operación que había funcionado allí durante décadas se había evacuado por completo, llevándose a toda persona que pudiera dar respuestas.
La ciudad subterránea que Sarah había descrito estaba vacía, un fantasma que probaba su historia, pero no ofrecía pistas sobre a dónde habían llevado a su familia. «Necesitamos buscar otras ubicaciones», dijo Webb mientras se preparaban para salir. Sarah echó una última mirada a los pasillos vacíos que habían sido su prisión y el mundo de sus hijos durante 5 años. En algún lugar, en otro laberinto subterráneo, Emma y Tyler estaban esperando. Más profundo en la instalación, el equipo de Webb descubrió lo que solo podía describirse como un centro de mando. Filas de monitores cubrían las paredes, la mayoría oscuros ahora pero aún tibios al tacto. Mapas llenaban cada superficie. Con gráficos detallados del noroeste del Pacífico, marcados con símbolos y coordenadas que hicieron que la sangre de Sarah se helara. Tenían múltiples ubicaciones, dijo la agente Vance, estudiando las pantallas. Estaciones marcadas del 1 al 12 en Oregón, Washington y el norte de California. Sarah miró fijamente los mapas, contando los puntos rojos que representaban décadas de familias desaparecidas. Cada punto significaba niños arrancados de sus padres, personas que se desvanecían sin dejar rastro, vidas destruidas para algún propósito retorcido que impulsaba esta operación. Webb encontró archivadores, vaciados recientemente pero con documentos dispersos dejados atrás en la evacuación apresurada. Fotografió todo, páginas con referencias codificadas e informes clínicos, modificación conductual de sujetos mediante estrés de unidad familiar. Leyó Webb de un fragmento. Protocolos de aislamiento y documentación de respuestas psicológicas. El Dr. Chen descubrió servidores de computadora, aún en funcionamiento pero borrados. Un trabajo profesional, informó. Pero dejaron algo. En una estación de trabajo en la esquina, Sarah encontró archivos de video que no habían sido eliminados. Reconoció la habitación blanca de inmediato, la cámara circular donde su familia había sido forzada a realizar pruebas. En las imágenes granuladas, vio a David intentando proteger a Emma y Tyler durante lo que parecía un procedimiento médico. «Son ellos», susurró Sarah con la voz quebrada. «Es mi familia». La marca de tiempo mostraba que el video se había grabado hacía 3 meses. David lucía mayor, más delgado, pero vivo. Emma había crecido. Ya no era la niña de 14 años que había desaparecido. Tyler, apenas de 11 cuando se lo llevaron, ahora parecía un adolescente. Webb examinaba más documentos mientras Sarah buscaba en los archivos abandonados. Referencias a protocolos de preservación y parámetros de continuación aparecían repetidamente, aunque su significado seguía siendo confuso. «Aquí», llamó la agente Vance desde otra estación. Horarios de evacuación, manifiestos de transporte. Movieron a todos hace 6 días, el mismo día que encontraron a Sarah. Los manifiestos listaban números en lugar de nombres, pero las cantidades eran aterradoras. Solo la estación 4 había tenido 43 personas al ser evacuada. Otras estaciones mostraban cifras similares, lo que sugería cientos de víctimas en toda la red. «Esto es enorme», dijo Webb en voz baja. «La mayor operación de secuestro en la historia de Estados Unidos, extendida por décadas». Sarah encontró un último documento que aceleró su corazón, un registro de transporte que mostraba movimientos recientes entre instalaciones, incluida una anotación de que los sujetos de la estación 4 estaban siendo trasladados a la estación 7 para completar la fase. «Aún están moviendo gente», dijo con urgencia. «Mi familia podría estar en cualquier lugar de esta red». La evidencia apuntaba a algo mucho más organizado de lo que cualquiera había imaginado. En la sede del FBI, la agente Vance extendió los documentos recuperados sobre 3 mesas de conferencias mientras criptógrafos intentaban descifrar los archivos operativos. Lo que surgió fue un panorama de abducciones sistemáticas que abarcaban generaciones. «Miren estas fechas», dijo Webb, señalando los registros de adquisición. «Las primeras entradas se remontan a 1978. Han estado llevándose familias por más de 40 años». Sarah estudió los registros de personal encontrados, páginas de nombres codificados y roles operativos. Alguien había dirigido esta red con precisión militar, rotando al personal, manteniendo protocolos de seguridad, documentando todo con una minuciosidad escalofriante. «El financiamiento solo requeriría un respaldo enorme», señaló la agente Vance.
múltiples instalaciones, transporte, equipo médico, tecnología. Hablamos de millones de dólares al año. El Dr. Chen había estado analizando planos arquitectónicos hallados en el centro de mando. Estas instalaciones fueron diseñadas profesionalmente. Alguien con experiencia en ingeniería, conocimiento geológico y entendimiento de la psicología humana. Esto no fue trabajo de aficionados. El alcance se volvió más claro al reconstruir la red. 12 estaciones confirmadas en 3 estados, cada una diseñada para albergar de 30 a 50 personas. Las estimaciones conservadoras sugerían más de 500 víctimas actualmente en el sistema, con cientos más procesadas a lo largo de las décadas. ¿Pero por qué?, preguntó Jennifer, la pregunta que todos pensaban. ¿Cuál es el propósito? Sarah recordó fragmentos que había escuchado, procedimientos médicos, la constante observación. Nos estaban estudiando, dinámicas familiares bajo estrés extremo, modificación conductual, puntos de quiebre psicológicos, como si fuéramos especímenes. Webb encontró referencias a algo llamado Proyecto Continuación en los archivos clasificados. La documentación estaba muy codificada, pero frases como preservación genética y protocolos de cría selectiva aparecían repetidamente junto a criterios de evaluación psicológica. No estaban llevándose familias al azar, comprendió Sarah, con voz helada. Miren estos criterios de selección. Ambos padres con estudios universitarios, hijos con altas puntuaciones de inteligencia, sin historial médico significativo. Estaban eligiendo perfiles genéticos específicos. Las implicaciones eran horribles. Alguien había estado recolectando familias sistemáticamente según características predeterminadas, estudiándolas, posiblemente reproduciéndolas como ganado en un experimento social retorcido. La agente Vance cruzó bases de datos de desaparecidos con los criterios de selección. Si tenemos razón sobre sus métodos, podemos predecir objetivos futuros. Familias que coincidan con su perfil en áreas cercanas a sus zonas de operación conocidas. Eso significa que todavía están cazando, dijo Webb con gravedad. Sarah observaba los mapas que mostraban la extensión de la red. Alfileres rojos marcaban instalaciones confirmadas. Alfileres amarillos indicaban ubicaciones sospechosas. Su familia estaba en algún lugar de este laberinto, parte de una operación que había robado vidas durante décadas. Necesitamos encontrar la estación 7 antes de que vuelvan a mover a mis hijos. El FBI tomó el control de la investigación en cuestión de horas, transformando la pequeña oficina del sheriff en un centro de mando federal. La agente Vance coordinaba con múltiples agencias, mientras Webb informaba a equipos de especialistas que llegaban de todo el país. Sarah observaba helicópteros sobrevolar las regiones montañosas, sus cámaras térmicas escaneando en busca de firmas de calor que pudieran revelar entradas ocultas. Equipos terrestres peinaban las áreas identificadas en los mapas recuperados, pero los operadores de la red habían tenido años para perfeccionar sus técnicas de camuflaje. Se están moviendo más rápido que nosotros, le dijo Sarah a Jennifer en un breve descanso. Cada hora que pasamos buscando es otra hora que ellos tienen para reubicar a mi familia. El avance llegó de una fuente inesperada. El análisis geológico del Dr. Chen reveló patrones de flujo de agua subterránea esenciales para instalaciones grandes. Al rastrear puntos de acceso a acuíferos, redujeron significativamente el área de búsqueda. «Aquí», señaló Chen en un valle remoto a 100 kilómetros al norte. «Si yo diseñara la estación 7, la pondría aquí, fuente natural de agua, mínima actividad en superficie, múltiples rutas de escape a través de sistemas de cuevas existentes. Registros de vuelos obtenidos en aeropuertos regionales mostraron actividad inusual de helicópteros en esa área la semana anterior. Aeronaves privadas, sin planes de vuelo registrados, aterrizando en helipuertos remotos que no existían en los mapas oficiales. Alguien ha estado ocupado», señaló la agente Vance, estudiando los datos de aviación. Sarah proporcionó detalles cruciales sobre los procedimientos de evacuación que había presenciado. Movían a la gente en grupos pequeños, sedados para el transporte. Múltiples viajes, diferentes rutas. Si están reubicando a todos de la red, les tomaría semanas. Webb coordinó equipos de vigilancia para monitorear la zona sospechada. «Observamos, esperamos, documentamos todo. Cuando actuemos, tiene que ser perfecto. No habrá segundas oportunidades.
Sara miraba el mapa topográfico que marcaba la zona objetivo. El mensaje de Emma decía que los trasladaban. Eso fue hace 3 días. ¿Y si ya es demasiado tarde? Entonces seguimos buscando, respondió Webb. Esta red tardó décadas en construirse. Tardaremos lo que haga falta en desmantelarla. La cacería se había convertido en una carrera contra el tiempo. Sara salió del hospital contra las órdenes directas de la doctora Morse, firmando documentos mientras el personal médico le advertía sobre los riesgos de dejar el tratamiento prematuramente. Su recuperación física seguía incompleta, pero la urgencia de encontrar a su familia antes de otra reubicación la consumía. «No estás lista para trabajo de campo», protestó la agente Vance cuando Sara llegó al centro de mando con ropa civil y una expresión decidida. «Soy la única que reconoce sus patrones operativos», respondió Sara con firmeza. «Me necesitan para identificar qué ubicaciones coinciden con sus procedimientos». Webb había armado equipos de reconocimiento para el sitio sospechado de la Estación 7, pero la insistencia de Sara en participar complicaba las cosas. No estaba entrenada para operaciones tácticas. Su estado psicológico seguía siendo frágil, y las regulaciones prohibían la participación de civiles. «Recuerdo detalles que ustedes no sabrán buscar», insistió Sara. La forma en que disfrazan los sistemas de ventilación, su preferencia por formaciones naturales que esconden equipos electrónicos. Viví en su mundo durante 5 años. Jennifer apoyó a su hermana a pesar de sus propias dudas. Sara ha acertado en todo hasta ahora. Las entradas, los planos de las instalaciones, los procedimientos de evacuación. Los equipos de vigilancia habían identificado actividad inusual en el valle objetivo. Firmas de calor sugerían instalaciones subterráneas y el monitoreo electrónico detectaba señales consistentes con el equipo hallado en la Estación 4. «Hay movimiento», informó Webb, estudiando imágenes térmicas de los helicópteros. «Personas, vehículos, definitivamente algo operativo ahí abajo». Sara analizó las fotos de reconocimiento, su ojo entrenado captando detalles que otros pasaban por alto. Esa formación rocosa, ¿ven cómo caen mal las sombras? Es red de camuflaje, y esos árboles muertos están colocados demasiado perfectamente. «Entramos mañana al amanecer», decidió la agente Vance. Sara asintió, pero en privado ya había tomado su decisión. Si veía alguna señal de Emma y Tyler, ningún protocolo federal la detendría de intentar alcanzarlos. 5 años de separación le habían enseñado que algunos riesgos valían la pena. «Voy con el equipo de avanzada», anunció. Las cámaras selladas bajo la Estación 7 fueron abiertas al amanecer, equipos federales cortando barreras de concreto con maquinaria industrial. Sara esperaba mientras las unidades tácticas descendían a la oscuridad, su corazón latiendo con desesperada esperanza y terrible miedo. El complejo subterráneo era más grande que la Estación 4, diseñado para operaciones permanentes en lugar de albergues temporales. Pero, como la instalación anterior, lo encontraron recientemente abandonado. La iluminación de emergencia proporcionaba una tenue luz mientras los equipos avanzaban por pasillos vacíos. «Aquí», llamó uno de los especialistas desde un área de alta seguridad. Sara corrió a unirse a ellos, encontrando celdas con claros signos de ocupación reciente. Pertenencias personales esparcidas con prisa, camas sin hacer, bandejas de comida a medio terminar. En una celda, descubrió algo que la detuvo por completo. El diario de Emma yacía abierto sobre una mesa, lleno de entradas que documentaban su cautiverio. Sara lo leyó con manos temblorosas, mientras su hija describía la mudanza desde la Estación 4, la incertidumbre, el miedo de no volver a ver la luz del día. La última entrada estaba fechada 3 días antes. «Mamá escapó. Nos trasladan mañana. Sé fuerte, Tyler». «Estuvieron aquí», susurró Sara a Webb. «Hace 3 días. Mis hijos estaban en esta habitación». El radar de penetración terrestre reveló más cámaras más profundas en el complejo, pero al abrirlas, encontraron solo espacios vacíos y el olor persistente de productos de limpieza industrial. La agente Vance coordinó con los equipos de helicópteros que registraban el área circundante. Sin firmas de calor, sin rastros de vehículos, sin indicios de hacia dónde fueron, Sara se desplomó contra la pared de concreto, otro fracaso aplastando su espíritu. Habían estado tan cerca, apenas días detrás de su familia, pero la red se había movido más rápido que la investigación. Webb
Puso una mano suave en su hombro. Los encontraremos, Sarah. Esto prueba que están vivos. Pero mientras los equipos federales documentaban la instalación vacía, Sarah se preguntaba si siempre estarían un paso atrás, persiguiendo sombras mientras su familia se perdía más y más en un laberinto sin fin. La investigación continuaría, pero la historia seguía inconclusa.